¿Qué le parece si mira al que está a su lado y le coge los cachetes y le dice, sonríe, Cristo te ama? Hay hermanos que tienen exceso de cachetes. ¿Cuántos hermanos tienen exceso de cachetes? Bueno, el tema de hoy es un tema especial siempre que la gracia y la misericordia de Dios nos permite hablar de su gracia y de su favor. Es un privilegio servirle al Señor. Diga conmigo, es un privilegio servir. Estaba pensando mientras colocaban, cuando entonábamos esa adoración, de la manera en que cada uno de nosotros peleamos nuestras batallas. Tan lindos los que dicen amén, pero los que se quejan todo el tiempo, ¿dónde están los que se quejan? Eso. Entonces, maravilloso cuando entonamos adoraciones que como que nos transportan a lo que Dios nos demanda de la manera de cómo debemos de pelear nuestras batallas. Tristemente, en la realidad, a nadie le gusta perder batallas. ¿A quién le gusta fracasar? No escucho ningún amigo. ¿A quién le gusta quebrar económicamente? ¿A quién le gusta tener conflictos familiares? ¿A quién le gusta vivir con personas inmaduras? Todos los hijos. Y estaba pensando, mientras entonábamos, ya me pusieron el título de la prédica, justo daba a esa adoración, y no es que lo planificamos, pero Dios siempre coloca las cosas en su lugar, en el tiempo correcto. Y se me venía mientras estaba escuchando esa adoración al apóstol Pablo, cuando la Biblia relata que estaba encarcelado y que aún así adoraba al Señor. Y la pregunta es, en medio de sus batallas, ¿cómo se comporta usted? Cada uno de nosotros tenemos batallas, y ¿saben qué es lo más tremendo? Y quiero empezar hablando de un capítulo entero, pero no lo voy a leer hoy todo. Inclusive todo el libro de los Jueces nos da una enseñanza poderosísima acerca de nuestras batallas y la manera en que las peleamos. Pero esta mañana me quiero enfocar en Jueces 20. No me ponga todavía los versículos, solo escogí unos cuantos, pero quiero usted relatarle un poco de esta historia para que usted pueda entender el fin de la prédica en esta mañana. Diga, Señor, permite que esas palabras, si están destinadas para mí y para caminar en medio de la batalla, obren, Señor, y transformen no solamente mi comportamiento, sino mi corazón. En la Biblia, en Jueces 20, dice la Biblia que había un levita que llegó a cierto lugar con su esposa, y dice que en la noche llegaron unos hombres de la tribu de Benjamín, los hombres de Gabaa, y estos hombres torturaron, violaron, mejor dicho, hicieron de las suyas con su esposa, con su concubina. Y entonces el hombre, imagínense en esta historia que dice la Biblia, que a veces uno piensa que la Biblia no tiene historias interesantes como esas películas de acción. La Biblia es tan perfecta porque cada enseñanza nos muestra cosas que tenemos nosotros que transformar en nuestra vida. Así que dice que el levita cogió y despedazó a la esposa. ¿Cuántos quieren despedazar a la esposa? Que silencio, no. Entonces el levita despedazó a la esposa porque resulta que los de la tribu de Benjamín, en vez de ajusticiar a estos hombres de su pueblo, porque eran de su pueblo, los guardaron y empezaron a protegerlos. Así que el levita despedazó a la esposa y mandó cada parte de la esposa a las 11 tribus restantes. La Biblia dice que la tribu de Benjamín era la tribu más pequeña. Así que todas las tribus, al recibir esta parte de la esposa de este levita, el levita representa autoridad espiritual.
dice que se unieron y hicieron como un llamado de atención para esta tribu de Benjamín, pero ellos no hicieron nada. Así que planificaron todos, se reunieron y dijeron, vamos a levantarnos en guerra en contra de la tribu de Benjamín. Tengo que contarle parte por parte para que usted me entienda, por favor. Así que se levantaron, hicieron una estrategia, planificaron lo que iban a hacer, contabilizaron la cantidad de hombres que tenían uniendo todas las tribus. Daba un total de las 11 tribus, contaban con 400,000 hombres, versus la tribu de Benjamín que contaba con 26,000 hombres. Así que dice la palabra que se fueron a la guerra. Entonces, lo que yo quiero mostrar a usted en esta historia es que muchas veces nosotros, escúcheme, tenemos la razón, pero no tenemos el corazón correcto. Y como muchas veces tenemos la razón para pelear en nuestras batallas y no tenemos el corazón correcto, pasó algo en la historia que a mí en particular me llamó la atención. Dice que las 11 tribus se fueron delante de Dios y le dijeron, Señor, ¿quién va a ir primero? Así que lo que vemos en estas tribus, escúchenme, era que no contaron con la dirección de Dios, sino que tenían una estrategia y luego de tener la estrategia, entonces se acercaron a Dios para que el Señor los bendijera en sus planes. Ahora, ¿por qué Dios? Dice que ellos le dijeron a Dios, Dios, ¿qué hacemos? ¿Quién va primero? Fue la primera pregunta. Y Dios les contestó, Judá va primero. Y dice que en la primera vez que fueron, hubo derrota. La segunda vez que fueron, hubo derrota. Y la pregunta mía para ustedes es, ¿cuántas veces aún sirviéndole al Señor, buscando de Dios, yendo a una iglesia, nosotros tenemos derrotas en nuestra vida? Y uno se siente y le dice, Señor, o se arrodilla, o busca a Dios de alguna manera, no sé cómo lo busca usted, pero uno le dice, Señor, te sirvo, te busco. Y mientras más te busco, más quebrado. Y mientras más te busco, más fracasos. Y mientras más te busco, o sea, no ocurre nada especial en mi vida. ¿Qué está pasando, Señor, en mi vida? Hay preguntas que yo personalmente me hago. Así que dice que tuvieron la dirección de Dios. Ellos le preguntaban al Señor algo y el Señor les contestaba. Y muchas veces nosotros le preguntamos al Señor. Esta mañana venía yo recordando que una vez mi papá, nosotros vivíamos en la sierra. Y en esas casas de la sierra a veces tienen altillos escondidos en el techo o muchas veces tienen sótanos. ¿Alguna vez ha visto una casa así? Bueno, entonces mi papá era experto. Él decía, algún día yo voy a encontrar un tesoro en esas huacas allá arriba en el techo o de pronto en el sótano. Y mi mamá le dijo, ¿para qué te vas a ir a trepar a esa vaina que después te vas a caer? Y mi papá dijo, usted no sabe nada. Entonces cogió la escalera y empezó a trepar, y como el techo estaba viejo, creo que el techo se vino y mi papá se cayó y se peló las piernas y todo. Mi mamá le había advertido que no fuera, pero él no hizo caso. Entonces estaba todo pelado, ese no es el punto de la historia, escucha, pelado las rodillas. Entonces mi hermano Juan Carlos, que era hiperactivo, cansón, yo no sé qué era lo que estaba haciendo, y dijo, mamá, yo necesito preguntarle algo a mi papá. Y mi mamá le dijo, no vayas, que si vas, tu papá está enojado en este momento y te coge y te mechonea. Entonces Juan Carlos como que se le olvidó y le dijo, mamá, yo voy a ir. Y mamá le dijo, ¿cuánto apostamos? Que si vas te mechonea. ¿Ustedes creen que él hizo caso? Bueno, cuando se acerca donde mi papá, que estaba pelado, porreado, porque no encontró la huaca, no encontró el tesoro, no encontró nada, entonces Juan Carlos se acerca y le dice, papá, necesito. Y mi papá la reacción que tuvo fue cogerlo del copete y estrellar. Tuvo el permiso de mi mamá porque mi mamá le dijo, vaya. Entonces, cuando yo leí esta historia, que dice que las 11 tribus se acercaron a Dios y le preguntaron, Señor, ¿qué hacemos? Mira todo el desastre que han hecho. Además que dice que el pueblo de Israel, por eso es el libro de los jueces, porque no había autoridad, todo el pueblo de Israel estaba desbordado, todas las tribus estaban locas. Y dice que en ese tiempo no buscaban al Señor. Pero pasa como nosotros, ¿no? Que nos acomodamos y le decimos al Señor que nos bendiga ya cuando hemos hecho planes, ya cuando hemos hecho la estrategia, ya cuando nos hemos movido, entonces ahí le pedimos bendición al Señor. Y el Señor
aquí en la Biblia yo no lo entendía, pero luego empecé a relacionarlo con mi vida porque eso tiene la palabra. La palabra hay que relacionarla contigo para que puedas entenderla, porque dice que es como una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo de tu interior. Así que cada vez que usted no entiende la palabra, manéjela o practíquela hacia usted, ubíquela en usted. Y yo dije, Señor, ¿cómo puedo entender que le dices sí a tu pueblo para que vaya a pelear y fracasa? No fue una vez, fueron 2 veces donde el Señor le dice, sí, vayan, háganle. Pero porque era un pueblo que se había alejado de la presencia del Señor, un pueblo terco. Y muchas veces el Señor cede, no porque sea mala gente, no porque diga, ojalá se aporren, se partan las muelas, fracasen. No es la visión de un padre. Cuando un padre te advierte algo y tú no haces caso, ¿qué hace el padre? Hágale. Y lo vemos en la historia del hijo pródigo. No era el tiempo de pedir las riquezas para él, no era el tiempo de pedir la herencia, pero dice que este muchacho joven, inmaduro, terco, se acerca al padre y le dice, dame los bienes. Y podríamos mirar a un padre alcahuete, porque para dar los bienes tenía que morir el padre. Pero vemos a este padre que entrega los bienes en un tiempo donde el hijo era inmaduro. Así que cuando el hijo se va, hay cosas y bendiciones que usted exige al Señor que se las dé, porque usted cree que es su tiempo. Pero en el tiempo de Dios hay cosas que Dios no va a permitir que nosotros las obtengamos, porque hay cosas que, aunque parecen bendición, nos van a alejar del propósito de Dios. Hay cosas que nosotros hacemos, escuchen. No, es que con esto, y ponemos el negocio, pero ya el negocio es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Ya no es Dios. Entonces el Señor retrasa las bendiciones, y cuando somos muy tercos, como el hijo pródigo, entonces el Señor dice, toma la parte de los bienes que te corresponde. Y usted sabe que lo que era de bendición se transformó en ¿qué palabra puedo decirle? En la paliza más grande del pródigo. Porque allá aprendió que lo que tenía en casa, que la bendición que tenía en casa, que los sirvientes que tenía en casa, nunca se iban a lograr teniendo una bendición propia e inmadura en el lugar incorrecto. Entonces, aunque me desvió un poquito del tema con el hijo pródigo, no lo tenía allí, pero se me viene al corazón el pródigo porque es la manera en que yo veo a Dios obrar, cuando tercamente hago cosas a mi parecer. La Biblia dice, no te fíes de tu inteligencia, porque el pastor Fabio siempre repite un versículo, el caballo se prepara para la guerra, ¿pero quién? Pero Jehová es el que trae la victoria para nuestra vida. Así que como primer punto, y quiero leerles ahora sí para empezar la prédica, está en Jueces 20, versículo 20, y dice así: después avanzaron hacia Gibea para atacar a los hombres de Benjamín. Pero los guerreros de Benjamín que estaban defendiendo la ciudad salieron y mataron ese día 22,000 israelitas en el campo de batalla. Sin embargo, los israelitas se animaron. A uno que le den una paliza bien horrible. Y dice que estos hombres, perlitas ahí. Sin embargo, los israelitas se animaron unos a otros y otra vez tomaron sus posiciones en el mismo lugar donde habían luchado. ¿En el mismo qué? Lugar donde habían luchado el día anterior. Pues habían subido a Betel y habían llorado en la presencia del Señor hasta la noche. Y le habían preguntado al Señor. La segunda pregunta: ¿debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes en Benjamín? Y el Señor había dicho, salgan y peleen contra ellos. ¿No puede ubicar usted en su vida? Se dice, no, el Señor dijo que sí. Usted sabe que tiene el corazón chueco, pero el Señor dijo que sí. Así que al día siguiente volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín. Pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18,000 israelitas. Todos ellos expertos en el uso de la espada. O sea, que eran expertos, pero igual les dieron chicharrón. Vire, les dieron vire.
Entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le levantaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. En esos días el arca del pacto de Dios estaba en Betel y el sacerdote, que era Finés, hijo de Eleazar, el nieto de Aarón, los israelitas le preguntaron al Señor, estaba el sacerdote: ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes en Benjamín o debemos detenernos? Como que empieza uno a entender cómo es la cosa. Y el Señor les dijo: vayan mañana y se los entregaré. Así que pueden haber derrotas y derrotas y derrotas en nuestra vida con el visto bueno del Señor. Pero no es con nuestro corazón en el lugar correcto. O sea, ¿tenían la razón para vengarse o no? ¿Tiene usted razón para vengarse de alguien? ¿Tiene usted razón para estar ofendido con alguien? ¿Qué razones tiene usted para provocar una guerra con su esposo, con su esposa, con sus hijos? En la iglesia hay un hermano con el que usted quiera pelear o quiera que Dios le pegue una sacudida terrible, pero cuando usted llega, lo saluda cordialmente, lo abraza y le dice: Dios te bendiga. De pronto a usted no le pasa. Pero dice que estos hombres tenían la razón, pero el corazón estaba equivocado. El comportamiento externo, escúcheme, a veces nosotros anhelamos el cambio del comportamiento de afuera. La Biblia dice que no es lo de afuera lo que contamina al hombre. Y a veces queremos direccionar el comportamiento de los hombres. Pero Dios permitió que estas batallas fueran perdidas y que no hubiera victoria, porque Dios no está tan enfocado en tu comportamiento externo, sino en el cambio del corazón. Así que tú puedes tener un comportamiento maravilloso aquí en la iglesia, en tu casa, ser una persona, no sé, servicial, pero venir con el corazón lleno de basura. Puedes sonreír, puedes trabajar para el Señor. Vemos grandes ministerios, hombres poderosísimos con una palabra que lo despeluca a uno, que uno dice: Dios mío, esa palabra está transformando mi vida. Uno está sentado ahí escuchándoles y uno dice: hay algo que late dentro de uno. Pero meses después miramos que este pastor cayó, que se fue, que robó, que murmuró, tantas cosas. Entonces nosotros nos enfocamos en el comportamiento exterior, pero Dios permite los fracasos en nuestras batallas porque Dios está enfocado en la transformación del corazón de los hombres. Jonás tenía la razón, ¿o no? Era un pueblo que se había levantado contra el Señor. Era un pueblo que se había alejado del Señor. Nínive merecía juicio y mandaron al correcto, al más peleón. ¿Qué hombre, qué Jonás está en tu vida? Aquel que dice: quítele en el puesto, siéntelo, no merece. Y de pronto los Jonases somos nosotros mismos. No me parece lo que el pastor hizo porque esa persona no merece. Pero lo vemos a la persona que dice que la otra no merece, la vemos levantando las manos pero robándole al Señor. La vemos levantando las manos llorando pero odiando, pero lastimando en casa, pero teniendo basura en el corazón. Y dice la Biblia que Jonás no tenía la razón por el juicio, por el desamor del pueblo, pero no tenía el corazón de Dios. Así que como no tenía el corazón de Dios, usted sabe la historia. Ahora la Biblia dice que Pablo era un defensor de la palabra y defendiendo la causa justa empezó a asesinar, empezó a tener odio en su corazón y a asesinar a las personas incorrectas. Entonces usted puede ser un defensor de la palabra. Yo veo cristianos peleando con todas las otras iglesias. Que la mía es la más linda, que la tuya no, que la mía tiene salsa, que la tuya no, que la mía no alzan las manos, que la mía, que el remolineando. Un combate interno. ¿Saben qué nos muestra el Señor en esta historia?
que los combates más grandes no son los externos, son los internos. El pueblo de Israel se levantó contra una de sus mismas tribus. Y en este tiempo la iglesia está contra la iglesia. Todos contra todos. Todos, ningún pastor se lleva con otro. Ahora, el problema en cuanto a este pueblo, a estas tribus, era que se había levantado una guerra civil interna. Y lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros es nuestra guerra interna. Hay guerras internas. Por eso fracasamos y fracasamos y fracasamos. Y déjeme decirle algo, no vamos a dejar de fracasar hasta que usted empiece a ganar las batallas internas. Hasta que Dios diga, este hombre definitivamente está siendo transformado desde adentro. Ya no es solo la pantalla, ya no es solo lo que hace, sino lo que es. Porque estamos tan preocupados por lo que hacemos, servimos, nos madrugamos, nos levantamos, pero lo que está dentro no ha sido transformado. Y es algo miedoso caminar con gente hipócrita. Es algo miedoso caminar con personas que no son auténticas. El caminado de santo lo tiene, pero el infierno camina con ellos. La murmuración, ofendidos a todo momento. ¿Sabe que cuando pienso en aquellos que están débiles internamente me recuerda a Elías? Dice que se para en una gran batalla con los profetas de Baal. Y estos profetas hicieron sus altares, pero cuando se levanta este hombre de Dios poderoso, dice que cayó fuego del cielo y mató un montón. Estaba trabajando para el Señor, pero no pasó unas horas y estaba escondido en una cueva. O sea, hay gente que trabaja para el Señor, pero tiene depresiones internas. Tiene grandes victorias externas, pero su interior es caótico. Gente que está encerrada en cuevas. Hay gente en la iglesia encuevada. Por eso les decía yo que Pablo tenía algo maravilloso, porque en la cárcel alababa. En el conflicto levantaba sus brazos. En las situaciones difíciles confiaba. ¿Cómo está su ánimo en la cárcel? ¿Cómo está su ánimo interno? Porque yo lo veo que danza, levanta las manos, tan chévere, Pastor Jefferson, toda la danza, ¿no? Usted sabe que aquí hay un montón de gente que se quiere matar. Es que tengo estrés. ¿Saben qué pasa? Es que confundimos la fe con la esperanza. La esperanza es estática. La esperanza te hace, algún día llegará, ¿cómo es la de lotería? Algún día llegará el día de mi suerte. ¿Así no es? ¿Y qué sigue? Antes de mi muerte, tarde o temprano llegará. ¿Puede ser usted? Perdóneme que a veces se me salen esas chifladas a mí. Pero posiblemente usted sea ese Elías. Canta, dice, pero su corazón está lejos de mí. Fabio estaba escuchando en estos días, creo que era Dante Gebel. Mi esposo puso Dante Gebel y Dante Gebel decía que él conocía a Leonardo DiCaprio, ¿no? Y que él conocía a Leonardo DiCaprio y que él conocía a Leonardo DiCaprio, porque en el vuelo, un día por accidente lo pasaron a primera clase y ahí estaba Leonardo DiCaprio. Entonces él se sentó con Leonardo DiCaprio. Y él decía que él conocía. El problema es que a veces caminamos con Dios, pero Dios no nos conoce. Entonces yo lo conozco, pero el problema es, ¿me conoce él a mí? ¿Es íntimo conmigo? ¿Puedo confiar en él en mis caminos difíciles, aunque ande en valle de sombra de muerte? No temeré mal alguno. Tu vara y tu callado. Eso es caminar con él. Pero hay gente que camina con él y es como que caminara con nadie. ¿Alguna vez esposas han ido a alguna reunión con su esposo y tienen que tomar una decisión? Y en el momento que están haciendo el negocio para cerrar
lo que están planificando, el esposo habló y no lo tomó en cuenta usted, ¿no? Y usted dice, estuve todo el tiempo allí. A mí no me pasa porque mi esposo es el que me tiene, cállate. Es al revés. Pero yo veo muchas esposas que el esposo habla y toma las decisiones y la cosa es, mi hijo. Y cuando metió la pata dijo, es que eres bruta, estabas ahí, no me dijiste nada. No me dejaste hablar. ¿Tiene alguien que no lo deja hablar a usted, luego mete la pata y dice que usted es el culpable? Porque así somos nosotros de descarados. Vamos en nuestra relación con Dios y nosotros tomamos las decisiones por aquí, Jesús, ven por acá. Y luego se cae usted en el hueco y dice, Jesús, me dejaste caer, pero no me preguntaste. Así que Dios permite el quebrantamiento, escúcheme, porque quiere quebrantar nuestra autosuficiencia. Todos somos autosuficientes. No, Señor, es que yo voy a hacer esto. Es que yo estoy planificando esto. Pero luego, Señor, ya cuando usted está, que el negocio fracasó, Señor. Y estos dicen que la primera vez planificaron la estrategia. Y después de planificar la estrategia, tenemos 400,000 versus estos miserables que se levantaron, sí, que están escondiendo pecadores, sí, que tienen la razón, sí. Nosotros tenemos 400,000 versus 26,000. Somos más fuertes y hay cosas en su vida que lo hacen creer a usted que usted no necesita la guianza de Dios porque usted tiene un buen trabajo, porque usted es inteligente, porque usted es sabio, porque usted se las sabe todas. Porque mejor dicho, Dios nos hizo vivos, no nos hizo bobos. Yo soy muy viva, yo en todo gano, yo nunca pierdo. No ha nacido el primero que me vea la cara de bobo. ¿Ha escuchado usted a alguien así? Entonces yo vendo lo que sea, pastora. Yo soy el mejor negociante, pero roban en los diezmos. Yo soy el mejor, no sé, en todo. Entonces dice que tenían 400,000 y con su fuerza personal, fueron a la primera batalla. Y en la primera batalla salieron sin dientes 26,000 hombres. Hay un dicho en Colombia que dice, vamos a reírnos a otro lado. Porque muchas veces nosotros estamos tan confiados en nosotros, en lo que podemos hacer. Dice que murieron 26,000. Le voy a hacer la cuenta para que vea cómo Dios, aún en los números que están especificados en su palabra, nos muestra mensajes para que empecemos a poner nuestros pies y nuestra confianza en el lugar correcto. Contaron lo que tenían, 400,000. Les mataron 26. No les hacía mella, dice que se animaron en la segunda, vamos, animémonos, 26,000 no es nada, todavía somos la mayoría, tenemos fuerza, tenemos inteligencia, tenemos estrategia y aparte, vamos a la iglesia y cantamos al Señor. Ahí medio levantamos los brazos, sí, odio a uno que otro, pero igual yo voy a la iglesia. Me cae mal uno que otro, pero igual ahí estoy. Yo canto. ¿Se ha visualizado usted mismo que Dios le dé el poder a usted, que ya lo tiene por ser, de visualizarse primero usted antes que los demás? Ese es un problema gravísimo, que empezamos a señalar a todo el mundo y dejamos de ver la basura interna de nosotros. Y dice que, bueno, se unieron, se animaron, alabamos, Mao, podemos, y se fueron. Y de allá salieron con 18,000 soldados menos. Eso debe ser terrible, saber que el enemigo es más pequeño, pero que tiene estrategias más poderosas que la fuerza humana misma. Dice la Biblia que esta tribu de Benjamín, ellos han llamado los hijos de la mano derecha. Eso significa Benjamín. Así que estos hombres se desviaron y 700 de sus hombres se volvieron violentos. Diestros es porque se volvieron poderosos. Con la mano derecha, para manejar la mano izquierda. Y dice la Biblia que cuando apuntaban no erraban y le daban hasta un cabello. ¿Te imaginas eso? Esos enemigos con que enfrentaban las 11 tribus, o sea, eran poquitos, pero tenían estrategias poderosas para rompernos a nosotros los dientes.
que a veces usted se confía. Vamos a pelear porque vamos a esto, vamos a lo otro. La suma de los 26,000 hombres más los 18,000 hombres da un total de 40,000 hombres muertos en la batalla. El 10% de los 400,000 hombres y el 10% habla de dependencia. ¿Qué hace usted con el 10%? De su vida, de su tiempo, de su fuerza. ¿No cree que será que esto como que se acomoda o la pastora Marlene lo acomodó? No, yo no he acomodado nada. Yo solo estoy leyendo lo que dice la palabra. Porque usted va a llegar a su casa y va a leer todo lo que está escrito allí. Usted no se va a dejar convencer por lo que yo digo. Y dice que perdieron 40,000 hombres, el 10% de lo que tenían. Porque lo que usted no le entrega al Señor, el enemigo se lo va a robar al doble. Si usted dice, estoy muy ocupada, mi tiempo, porque Dios nos bendice y luego ya no tenemos tiempo para el Señor, ya no hay tiempo. Ya usted no tiene tiempo para la oración, ya usted no tiene tiempo tranquilo, que la batalla que viene a su vida puede ser de salud, puede ser de finanzas. Dígale al que está a su lado, se va a perder, vamos a perder batallas, porque perder batallas nos preparan para la conquista. Perder batallas, al fin y al cabo, no es malo. Las batallas perdidas nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen direccionar nuestros pasos. Los garrotazos que recibe uno de niño le sirven de viejo, ¿o no? Uno de sus discípulos le dijo a Jesús, Jesús, que tal cosa no te acontezca, porque cada uno de nosotros no queremos batallas perdidas, no queremos morir en la cruz. ¿Quién quiere ser crucificado? ¿Quién quiere perder su economía? ¿Quién quiere perder su salud? Pero para perder, quien pierde su salud, la valora. Es increíble. ¿Cuántos tragones sabemos aquí? Y a usted su doctor le dice, usted tiene azúcar, por favor, cuídese. ¿Y usted sigue tragando tortas o no? Ay, pero es que es un antojito. Y ya cuando tiene que depender de una máquina, cuando perdió batallas, entonces llegó la victoria de la conciencia. Ya no puedes hacer. Le pasa al que se infarta, le pasa al que tiene colesterol, le pasa al que peca deliberadamente y piensa que no le va a pasar nada. Pero déjeme decirle, sin dientes se va a quedar y la sonrisa se va a borrar. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay un campo esperando por nosotros, no con nuestra estrategia personal, sino con la estrategia del cielo. Entonces, si usted no le da como empezar a mirar la palabra y por qué, estoy como descubriendo por qué es que fracaso una y otra vez. Así que lo tercero que recibieron estos hombres, lo primero que era, tenían la razón, pero el corazón equivocado. Lo segundo que era, había que doblegar la autosuficiencia. Y luego en la tercera batalla se produce un cambio en estos hombres. Primero llegaron con estrategia, Señor, ¿quién va primero? ¿Quién va primero? Y el Padre amoroso sabía que les iban a reventar todo y dijo, Judá, vaya Judá. ¿Ustedes creen que Judá es más? Vaya, mande ese. Y a ese fue el que les sacó. Luego en la segunda, no, animémonos, estamos dolidos, heridos de todo, pero igual, animémonos que eso Dios está con nosotros. Señor, el hecho de que usted venga a la iglesia no quiere decir que usted va a tener victoria tras victoria. El Señor va a producir derrotas para que crezcamos, para que maduremos. Ir a la cruz es necesario para que pongan nuestra corona en el lugar correcto. A David le dijeron que iba a ser rey, pero en su realidad llegaba a cuidar las ovejas de su padre con una palabra. Entonces el hecho de que tengamos una palabra no nos exime de pasar los procesos que nos van a hacer madurar y crecer. No soy yo la misma que era hace, imagínense, 51, pongámosle 15, y fregada. He recibido palizas, he recibido quiebras económicas, he vivido traiciones. Y eso no me han dejado tonta, porque hay gente que creo que queda tonta en la batalla. ¿Alguna vez usted se ha caído en la calle? Que uno va bien elegante, se le tuerce las patas y uno se va. ¿Qué hace uno?
Uno se levanta, que nadie me pille que me fui de jeta y uno sigue caminando. Bueno, así soy yo. Porque ustedes saben que las mujeres debemos de ser elegantes, pero yo nací con las patas medio chuecas. Mi papá me decía patas chuecas. Entonces yo medio caminaba y así es mi hija. Pero hay algo que tengo yo. Yo digo que nadie vea mi caída y eso. Y cuando te preguntan, ¿te dolió? ¿Usted qué dice? No, pero por dentro usted está tieso. ¿O no? Por fuera, el comportamiento es, no tengo nada, pero por dentro es, ay, madre, qué golpe tan horrible, ¿cierto? Y si la gente se empieza a reír, usted se empieza a poner histérico por dentro. Desgraciados. Sí, fue súper chistoso. Y la gente riéndose y usted por dentro lo maldice. Pero yo veo que usted se está riendo de la caída. ¿Te acuerdas, Fabio, la agarrada que tuvimos, no? Me voy a un encuentro yo. Mi esposo me compró unos tenis, que los últimos tenis. Y esos tenis no eran antideslizantes, eran resbalosos. Y yo vengo bien elegante en ese encuentro. Y de pronto bajando las gradas, ¡prum! Me fui de una alga por allá y aquí. Un golpe en seco, te deja tieso. Y me paro yo rapidito y mi esposo y mi mamá me dicen, pero mi mamá tiene una cara burlona que usted no se puede salvar. Es terrible. ¿Qué te pasó? Aparte le preguntan a uno, lo ven a uno como un huevo frito. ¿Qué te pasó? No, aquí contemplando el ambiente, el paisaje. ¡Me caí! Y empieza a reírse. Pero bueno, mija, está bien. Y yo con esto hundido, dije, padre, mamá. Me bajé las escaleras, dije, gracias a Dios, solo me vio mi mamá y mi esposo. Gracias, Señor, porque nadie más vio mi caída, porque a nadie le gusta que lo vean caer. Que nuestras caídas sean calladas, que nadie vea que pecamos, que nadie vea que robamos, que nadie note que tenemos rabia en contra de alguien, que nadie lo note. Lo importante es pararnos y seguir caminando. Así que yo bajé al encuentro, había como 100 encuentristas. ¿Y saben qué? Empezaron a recibirme. Pastora, se cayó. Pastora, se cayó. Pastora, le dolió. Y empecé a mirar al sapo que había contado mi caída. Alguien sí dice, no duermas con el enemigo. Entonces me voy donde mi esposo así muy tierna y le digo, contaste. Pero yo conté por tu bien. ¿Sí ha visto usted que cuando alguien cae empieza el chisme? Yo conté para que ayudemos al hermano. Otro me dice, se dio duro. Entendemos entonces que el propósito de Dios es direccionarnos. Tercera batalla, tranquilo que voy a terminar. Dice que cambiaron la actitud, ya no fueron con estrategia delante de Dios, ya no fueron a decirle, Señor, por aquí o por allá. La Biblia dice que en la tercera parte de la pelea no se rindieron, siguieron caminando y luego caminaban en fe, dijeron, vamos a pelear, pero vamos a ir a Dios. Ya no solo lloraron, escúchenme, dice que ayunaron, hicieron sacrificio. ¿Ayunaron y qué? O sea, dice los que caminaron con lágrimas, con regocijo, vaya chillando pero camine. Vaya llorando como le dé la gana, pero tenga la confianza de que Dios le va a dar la victoria cuando usted endereza su corazón. Aquí ya no había dependencia, ahora ayunemos. ¿Cuándo ayunamos nosotros? Usted no ayuna nunca. ¿Cuándo ayuna usted? Cuando la guerra usted la ve, estamos fritos. Desgraciadamente uno corre al Señor como última opción en nuestra vida. Y dice que ahora sí ayunaron y ahí sí se pusieron al día con sacrificios. Traigan los bueyes, traigan las ovejas, traigan las palomas, traigan todo. Ahorita ya no, la primera vez fueron con su estrategia. Ahora la tercera vez fueron a entregar el corazón porque necesitaban la presencia de Dios. Este año lo hemos llamado el año de la presencia de Dios. Puedes tener muchos planes, pero si Dios no va primero, vas a fracasar muchas veces.
Ahora sí no le dijeron, Señor, ¿quién va primero? Porque como terminaron, debían comenzar. Ellos debieron, para ir a enfrentar al enemigo, debían de haber dicho, Señor, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a pedir dirección. ¿Lo hacemos, no lo hacemos? No importa quién va primero. La primera pregunta fue quién va primero. Pero ahora en la tercera batalla era, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. No somos nada sin ti, no somos 400,000, somos nada, Señor. Porque el enemigo sabe, escúcheme, el enemigo estratega, sabe tus puntos débiles. No necesitas, escúchame, ser poderoso. Y a veces pensamos que hay cosas pequeñas que no nos afectan. Pero el enemigo es estratégico. Dice que vinieron 700 violentamente diestros, poderosos para la batalla. Imagínense que le tiren una piedra en un pelo. Tírenmelo aquí. Nosotros cerramos. La única manera que nosotros tengamos victoria es cuando Dios pelea delante de nosotros. No hay más. La única manera en que nosotros podemos ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, es cuando le decimos, Dios, camina tú primero. Mira, ¿qué voy a hacer, Señor? Hago esto, Señor. Nos das permiso para hacer esto, Dios. Este proyecto lo ponemos en tus manos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia vendrá por añadidura. Queremos que Dios traiga ya las cosas en este momento. Y cuando Dios dice no, cuando un padre terrenal dice no, lo miramos feo, ¿cierto? Es como un padre terrenal que le dé a su hijo de 5 años que quiere un carro último modelo, ese carro. Hay victorias que ya en el corazón de Dios están planificadas, pero que no es el tiempo, porque las batallas que pierdas te van a enseñar a madurar, a crecer, a formarte, a cambiar tu manera de hablar. Ya no hablas con facilidad de la gente. Ahora miras tu interior y dices, en algún lado yo leí que lo que uno critica de otros es porque uno lo tiene. La Biblia dice, mira primero lo que tienes tú, en vez de mirar la paja. Tú tienes una viga. ¿Usted sabe qué es una viga? Usted la tiene, diga, yo tengo una viga. Y diga conmigo, yo tengo una vida para estar molestando la de otros. Yo tengo victorias personales que ganar. Yo tengo guerras internas que ganar. ¿Tiene usted alguna guerra que quiera rendirle al Señor? Que diga, Señor, me cansé de. Volvieron a la presencia de Dios. Volvieron a buscar su palabra. Volvieron al primer amor. Volvieron al compromiso. Entendieron que sin Dios no hay victoria para nosotros. Y entendieron que Dios va a cerrar puertas, escúcheme, y que esas puertas cerradas se transformarán en la bendición y la victoria de mañana. ¿Por qué te angustias, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Dios ya preparó victorias de antemano para cada uno de nosotros. Ya están allí. Les dije que la esperanza es estática, pero la fe tiene que llevar movimiento. La Biblia dice en Gálatas que la fe sin obras es muerta y es como un cuerpo sin espíritu. Ay, tan lindo cuando está el muerto allí, no, ay, tan lindo que era, tan bueno que era, pero ya no está. Pero cuando está vivo, ese que era lindo era malo, era feo, era grosero, ¿o no? Ahora lo ven lindo allí en el ataúd, pero ¿quién era cuando tenía espíritu? Y la pregunta para usted y para mí es, ¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo con nosotros? ¿Cómo estamos manejando nuestro corazón? ¿Qué cosas sucias? ¿Qué enemigos diestros conocen aquellas áreas en nuestra vida? Ya las conocen. No es el tamaño del enemigo, no es el tamaño de tu área. Si no la vences, vas a perder victorias, batallas. ¿Cuál es la batalla interna que tienes?
¿Eres un vago? Estamos en un tiempo donde las mujeres trabajan más que los hombres, donde las mujeres sostienen casas y los hombres, bueno, ahora son amos de casa, qué lindo. No digo que esté mal. Pero ¿cuándo se cambiaron los papeles? De ser los hombres de la mano derecha del Señor, se transformaron en los guerreros de la mano izquierda y diestros para pecar. Diestros para manejar aún la palabra, pero del lado contrario. Somos diestros, manejamos la palabra, pero no la aplicamos. La aplicamos a nuestra manera. Era el pueblo escogido, la mano derecha, la tribu de Benjamín, pero peleó con la mano izquierda, diestros de la mano izquierda. Yo no sé cuál sea tu área y con esto yo termino. Muchas veces el pueblo de Dios tiene la causa correcta. A nadie le gustan los fracasos, las crisis que traen desdén y desánimo. La batalla más peligrosa que enfrentamos no ocurre afuera, ocurre dentro. No es la guerra contra enemigos visibles, es la guerra contra la carne, el orgullo, el ego, el miedo y las pasiones del corazón. Muchos quieren conquistar ciudades, pero no han conquistado su propio corazón. Por fuera pueden aparentar fuerza, control y victoria, pero por dentro hay una lucha silenciosa entre la verdad y el engaño, la luz y las tinieblas, el espíritu y la carne. Cada día hay una decisión que tomar. ¿Quién gobernará mi interior? La estrategia, el Señor les entregó una estrategia, ya no era la estrategia de ellos. Y dice que mandaron como 36 o 30 y algo de hombres a pararse afuera de los benjaminitas que ya les habían sacado el aire 2 veces. Y estos benjaminitas dijeron, esto es pan comido, el enemigo te mira cuando te rindes, te mira, esto ya acabé con ellos, ya no tienen fuerza. Entonces dijo, mira lo que mandaron, 36, vamos a darles con todo. Y dice que salió toda la tribu de Benjamín. Y dice que ellos los atraían, y mientras tanto vieron que las 11 tribus huían, pero las 11 tribus se fueron a rodear y a entrar dentro de la ciudad del enemigo. Y ellos se salieron de la ciudad. La estrategia era sáquenlos del lugar donde han vencido sus batallas. Sáquenlos del lugar donde ellos vencen. Salga del lugar, escúchenme. Saque al enemigo del lugar donde usted lo tiene. Si hay discusiones que usted no ha podido ganar, salga del campo del enemigo.